Compañero, buenas noches. Hola Arturo, bienvenido. Aquí estamos por iniciar este programa de Archipiélago, donde vamos a hablar de 12 de nuestros héroes continentales. Así es un honor para mí estar ahí contigo. Gracias, Bueno, Arturo, pues, igual. estamos aquí listos. Espero que podamos compartir con todos acerca de estos personajes. Muy bien, pues estamos entonces a punto de entrar. Esto es Radio Morena y el programa de hoy en Archipiélago está dedicado a José Martí y el héroe de América del Sur, Simón Bolívar. Hemos escogido este día y este mes porque así como se festeja el Día del Padre en el mes de junio, bueno, desde hace algunos años yo vengo festejando a los padres de la patria. Hemos llamado a los padres de la patria grande, pero también yo corrijo, no hay patria chica. El Salvador, que es el pulgarcito de América, es tan grande como patria como México, Brasil o cualquier otro país sudamericano. Pero para recalcar y subrayar a los hombres que pensaron que el continente podría ser un solo país, una sola patria, me refiero al subcontinente, América Latina, pues traemos a quien lo bautizó como nuestra América, que fue don José Julián Martí Pérez. Y desde luego a aquel que liberó media América, allá de Venezuela hacia abajo, junto con Sucre, San Martín y otras espadas de generales heroicos y muy lúcidos y muy humanos. Y O'Higgins en Chile, pero parece que el trabajo se lo hizo San Martín primero. En fin, de ellos hablaremos en otra ocasión. Ahora empezaremos a hablar, si tú ya estás listo, Arturo, de Simón Bolívar, que fue el que antecedió en la lucha por la libertad a José Martí, ya que Cuba fue la última de las colonias latinoamericanas que fue liberada. Ya habían corrido sangre en la liberación de las otras colonias subcontinentales. Así que adelante, Arturo, tienes la palabra. Muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros que nos ven, a los amigos, un abrazo fraternal, revolucionario para todos los amigos venezolanos, al cual nuestro personaje al cual me voy a dirigir, pues es el padre de esa nación y de muchas del área. Quiero poner una pequeña información en un PowerPoint. ¿Se podrá? ¿Se podrá poner? La verdad es que no sé mucho sobre el screen, cómo darte la entrada. Bueno, así que yo creo que te vas a ir así, a galope. Bueno, ok. Quiero decirles que Simón Bolívar es el héroe de América y que se llamó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Ese fue su nombre de bautizo y pues nosotros lo conocemos como Simón Bolívar. Por otro lado, como todos sabemos, él contribuyó a la independencia y a la liberación de los pueblos de América que nos tenían sojuzgados los españoles, y fueron los pueblos de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela. Estos fueron los países que él liberó. Asimismo, gracias a esa lucha libertaria, él formó la Gran Colombia, la nación que le dio cuerpo y le dio forma a las ideas
que él pregonó. Y Gran Colombia, pues estuvieron los países de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Por qué lo consideramos un héroe? Bueno, pues porque precisamente contribuyó a la liberación de los pueblos y por eso se le da el nombre de libertador. Él, como un gran militar, tuvo batallas muy importantes, que fueron una de ellas, la batalla de Boyacá, 1819. En ella, pues, su objetivo fue vencer a los españoles y lo logró. Por otro lado, también la batalla de Carabobo en Venezuela, y liberó también a la provincia de Quito, hoy capital de Ecuador. Sin embargo, no fueron las únicas, hubo muchas más. Yo en lo particular, pues, por espacio y tiempo, a esa les damos la mayor presencia. Él tuvo ideas muy importantes. Por ejemplo, él nos dice que por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Recordemos que nuestros pueblos eran gente, la mayoría de origen indígena, y que mucho de su sabiduría no estaba en concordancia con la cultura europea. Por lo que, a mi punto de vista, y que espero que coincidamos, es que los españoles precisamente nos tenían engañados con la religión y con otras cosas. Por lo que esta frase de por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza tuvo su razón de ser en esa época. Otra idea que manejó él es: la esclavitud rompió sus grillos y Venezuela tuvo nuevos hijos. Y lo sabemos porque finalmente, al liberar él a los países del área, entre ellos Venezuela, muchos éramos esclavos, y al liberarnos nos convierte en personas libres y propias de cada nación, en este caso de Venezuela. Otra idea muy importante es: renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. La educación popular debe ser el cuidado primordial del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Estas ideas pues tienen vigencia. Si las analizamos, vamos a encontrar que mucho de estas ideas todavía tienen pleno desarrollo en cada uno de los pueblos de América. ¿Qué buscaba él? ¿Cómo era él? Por un lado, era una persona que buscaba unirnos. Nos integró en un gran pueblo, en este caso, la Gran Colombia. Por otro lado, era una gente comprometida, era gente que creía en el pacifismo. Los valores que él pregonó, que él promovió, fueron la justicia, la libertad, la igualdad y la convivencia. Él buscaba que fuéramos una sola nación, toda América. Y estas ideas
cobran vigencia en esa gran nación. Por otro lado, pues no nada más sus ideas fueron vigentes, sus ideas generaron frases, como por ejemplo, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Él amaba la paz, amaba el humanismo, tan así que estas frases tienen vigencia. Otra de ellas es: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad. Así él tuvo muchas. Estas son algunas que bueno sería analizarlas a mayor profundidad. Y pues nos queda analizar el contexto en el que él vivió. El contexto en el que él vivió fue el contexto de la lucha en la época para pasar del feudalismo a pasar al progreso industrial. 1776, 1789, la Revolución Francesa. Las ideas de libertad estaban en boga. En 1776, las 13 colonias se independizan de Inglaterra. Todas esas ideas a él lo hacen reflexionar y luchar por la libertad, la justicia, la igualdad. Yo en lo particular me siento muy halagado de hablar de Bolívar porque no lo conocía y creo que vamos a profundizar más en estos héroes de América. Lo dejo hasta ahí. Muy bien, Arturo. El profesor Arturo es maestro de historia, entre otras materias. También es un gestor y promotor muy activo del deporte ciencia, el ajedrez. Aquí nuestro querido amigo el indio ismeño, siempre siguiéndonos en nuestras transmisiones, dice: excelente ponencia, es un gran éxito al maestro invitado. Es un tema correcto para América Latina que nuestra juventud tiene que leer y oír. Sí, precisamente, ¿no? José Martí escribe una revista ya cerca de irse a combatir a su amada patria, que se llamó La Edad de Oro. La Edad de Oro platica con los niños en una revista para niños, platica de estos héroes, sin saber que él también estaría en la cartera de los grandes héroes de América Latina. Bueno, yo creo que ya lo sabía cuando ya estaba montando en su caballo blanco con su revólver rumbo a la inmortalidad. Yo quiero hacer un adendo a lo que acaba de decir mi amigo Arturo, leyendo precisamente un párrafo del texto llamado Tres Héroes, de la revista que hice mención, de la revista que escribió para los niños de América, La Edad de Oro. Y en esta alocución de Tres Héroes, voy a leer, como dije, un par de parrafitos. Fíjense en lo que cuenta el escritor modernista José Martí, del cual hablaremos enseguida, después de que lea un poco sobre Bolívar que escribió él. Dice: cuentan que un viajero llegó, voy a ponerme acá en primera persona, un segundo, aquí a un lado de Arturo. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y, sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él
porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermoso de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer las leyes injustas y permite que pisen el país en que nació, los hombres que no se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. Y por ahí va leccionando a los niños de América, José Martí. Y cita a Bolívar. Aquí tengo un animalito latoso dando lata. A ver, mi gata. Está aquí en el coloquio. Bolívar era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su país oprimido, que le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz. La América entera estaba como despertando. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero, pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Este fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los españoles, lo habían echado del país. Él se fue a una isla a ver su tierra de cerca, a pensar en su tierra. Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie. Volvió un día a pelear con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela, libertó a la Nueva Granada, libertó al Ecuador, libertó al Perú. Fundó una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto ni se peleó mejor en el mundo por la libertad como lo hizo Simón Bolívar. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos, como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraban sus defectos. Bolivia murió de pesar de corazón más que del mal del cuerpo. En la casa de un español en Santa María. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. Esta es la palabra del héroe cubano José Martí, del cual hablaremos enseguida. Ya hemos hablado de José Martí en este programa y en esta radio porque es un ícono para nosotros muy importante. Es un hombre que nos puso a reflexionar en el futuro de su tiempo, que es el presente de hoy. Él también tenía un nombre no tan largo como el de Simón Bolívar. José Julián Martí Pérez, así es como se llamaba. Sus alumnos en Guatemala, como diré más adelante, lo bautizaron con el mote del doctor Torrente, porque de la abundancia del corazón habla la boca y José Martí era desde niño un lector, ahora sí que a fondo, de la Biblia, de Cervantes, de todos los maestros que precedieron a su maestro. En fin, él sentencia esta frase que es como un relámpago. El vicio tiene tantos cómplices en el mundo
que es necesario que tenga algunos cómplices de la virtud. Seamos cómplices de la virtud. Como Sócrates decía, también José Martí, seamos cómplices de la virtud. Quiero saludar antes de continuar a Henry Teutli desde Washington. Al indio, desde luego, ya lo saludamos. Y aquí va a seguir llegando algunas personas a escucharnos. Esta ocasión vengo a hablarles de José Martí, la luz del alma de nuestra América, de ese príncipe de la libertad que en vida llevó el nombre de José Julián Martí Pérez. ¿De dónde nació esta tea ardiente? El maestro de su maestro, Rafael María Mendivi, el doctor José de la Luz y Caballero, se le escuchó decir, abro comillas, antes quisiera yo ver desplomadas, no digo las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de justicia. Ese sol del mundo moral. Ya lo decía Arturo. Bolívar decía, se lucha por la justicia, y aquí subrayamos que es un sol del mundo moral. Por algo, don José Martí versó en sus poemas este verso, por los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Bueno, su padre, siendo él muy niño, su padre, que era algo así como cabo sargento de la policía ahí en La Habana, le dijo, a ver, Josécito, vente, dijo, vamos a ir ahí a donde castigan a los malhechores, al municipio, a la cárcel, para que se vaya haciendo hombrecito. Y lo lleva de la mano al pequeño y lo lleva a ver un espectáculo dantesco. Estaban matando a palos a un negro. En esa ocasión, no sé si murió de tanta tunda, pero también fue testigo del ahorcamiento de un negro más adelante. Y eso le quedó como una cicatriz en el corazón. Y ahí puñó y dijo, yo voy a luchar porque no pase nunca más esto en mi tierra. Y claro que lo hizo hombre en el sentido de que se dio cuenta desde muy niño, desde muy pequeño, que no había que perder tiempo, ¿no? Había que leer, aprender, ejercitarse para poder hacer la lucha. Refiriéndose a De la Luz, o sea, a José de la Luz y Caballero, señala Martí, abro citas, pudo ser abogado con respetuosa y rica clientela, y su patria fue su única cliente. Supo cuanto se sabía en su época, pero no para enseñar que lo sabía, o sea, no para presumir, sino para transmitirlo. Sembró hombres. Fin de la cita. Podríamos decir eso mismo de él. Él estudió leyes, estudió filosofía, fue procónsul de Uruguay, Paraguay y Argentina en un momento de su vida. Su señora mujer le decía, ya déjate de andar armando luchas, ya tienes este hijo, ¿por qué no te aplacas y te pones a hacer dinero? Bueno, como diremos más adelante, él dijo la patria es primero, ¿no? Y por ahí se fue. José Martí es un hombre enciclopédico, escritor prolífico, más de 70 volúmenes. Como ya decía hace un momento, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía. Y esto lo estudió en el Éxodo, allá en España. En Madrid, la licenciatura en Derecho, y en Zaragoza, la licenciatura en Filosofía. Fue además crítico de arte, tanto de textos como de pintura. Antes de los 18 años, tenía 16 años. Tenía 16 años cuando ya había escrito de manera magistral el ensayo El presidio político en Cuba. Lo llevaron a quebrar piedra. Para empezar, lo sentenciaron a muerte, pero bueno, se liberó de eso. Y entonces escribió con todo conocimiento de causa cómo era el presidio político en Cuba. Escribe un poema dramático también a esa tierna edad que se llama Abdalá. Por cierto, así se llama una de las vacunas que se elaboró en Cuba contra la peste de la pandemia que nos azota. Y Abdalá es el nombre del héroe patrio joven que da su vida por liberarla. O sea, en
el poema dramático que se puede inclusive llevar a una obra de teatro. Madre, el amor a la patria no es el suelo donde pisan las plantas de nuestros pies. El amor a la patria es el odio a los tiranos. Ese es el amor a la patria, decía Abdalá, o sea, decía José Martí, y así lo pensaba, ¿no? Posteriormente en México, donde sus amigos decían, este no es cubano, este es nuestro. Él, correspondiendo a esa lisonja, a esa deferencia, llegó a decir, si Cuba no fuera tan desdichada, querría más a México. Bueno, ¿qué decimos ahora, no? Si México no fuera tan desdichado, a pesar de Obrador, pediríamos más a Cuba. Escribe también la obra de teatro Amor con amor se paga, la novela Amistad funesta, 72 tomos de escritura. Bueno, ahí tenemos para acabar de leer lo que nos hacía falta de un hombre virtuoso. En poesía escribe los versos sencillos, luego los versos libres que no ve publicados porque muere. Inclusive su amigo mexicano de apellido Mercado decía, oye, oculta esos poemas, tú eres un líder político de marca Kinsay, maestro, ¿qué van a decir de ti que eres un poeta ahí que andas flores de campo? Ese era el amigo mexicano, al que además le escribió antes de ir a morir. Estaba escribiendo la carta a su amigo Mercado cuando le dijeron, hey, hay combate. Y voltea a Máximo Gómez y le dice, mi mayor general, usted se queda aquí, es una orden. No lo obedeció. No lo obedeció, se fue el grupo de combatientes a combatir a los españoles y él solitario, con su caballo blanco y su Magnum, al menos así la vi de grande la pistola ya en el museo de su casa en La Habana, va cabalgando en medio de un campo verde, en un caballo blanco. Bueno, pues lo esperaron ahí tras un matorral, ¿verdad? Y lo cazaron. En poesía, ya decíamos, escribe estos dos libros. Para los niños también empezamos a hablar de esto, la Edad de Oro, de la que dijera Gutiérrez Nájera, el poeta mexicano, abro la cita, ha dejado de ser río y se ha hecho lago, terso, transparente, límpido, se ha hecho niño. Eso dijo Nájera de Martí. Ya decía que sus alumnos en Guatemala le pusieron el doctor Torrente, ¿no? Por sus cátedras incendiadas. Desde niño, y aquí hay que ver el martirologio de Martí, allá en donde le mandaron a quebrar piedra. Desde niño sufrió las cadenas de la cárcel por sus ideas políticas en contra de la corona española. Sus heridas en los tobillos quedaron ahí permanentemente, físicamente, tenía las heridas ahí de por vida. De un trozo de esas cadenas que lo tenían asido de los pies con una bola de plomo, de un pedazo de esas cadenas mandó a hacer un anillo que no se quitó nunca, para no olvidar que su destino era liberar a su pueblo de la opresión. Su madre suele escribir cartas débiles de ortografía y fuertes en muchas cosas de más peso. Le dice su madre, cito a su madre, quisiera pensaras menos en los demás para pensar más en los tuyos, que bien lo necesitan. O le decía, el que se mete a Redentor sale crucificado. ¿Me excusan un segundo? Estoy respondiéndole a la patrona. Bueno, estoy aquí entre la transmisión en vivo. ¿Todo bien por allá? Ok, listo. A la orden, mi general. Bye. Chao. Bueno, nos interrumpió la general, aquí el capitán. Donde gobierna la generala, no gobierna el capitán. Bueno, esa es una interrupción muy linda porque me dice que todo está bien allá donde anda. Fue a la celebración al que yo llamo el niño delfín. Algún día le explicaré de qué se trata. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Su madre pues le escribe, dice que se mete a Redentor, sale crucificado, ¿no? Bueno, las mamás que aman a sus hijos, ¿verdad? Pues no quieren verlos en peligro. Pero él le contesta, cito, usted se duele en cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. Y entonces, ¿por qué nací de usted con vida que ama el sacrificio? Su patria fue Cuba y la noche. Ante la familia y la patria
prefirió atender las necesidades urgentes de la patria, la Antilla Mayor, última colonia de España. Me recuerdo, maestro de historia, a Guerrero, Vicente Guerrero, ¿no? Que la tropa española captura a su padre y le manda a decir, aquí tenemos a su padre, su vida depende de usted, entregue la plaza y le entregamos a su padre vivo. Y entonces les dice, quiero mucho a mi padre, pero la patria es primero. Pues así mismo, José Martí, cuando la esposa le estaba regateando al hijo, ya, sigues en eso, te voy a desaparecer junto con mi hijo. Pues le debió de haber contestado lo mismo, ¿no? Quiero mucho a mi hijo y a mi familia, pero la patria es primero. Cuando habla de los héroes de América, es como si hablara de él mismo. Ya lo decía hace un momento. Estaba hablando de Bolívar, pero estaba hablando de él en su inmediato futuro. Una persona que se sacrifica por salvar la libertad, por obtener la libertad de sus pueblos. De Bolívar, nuestro otro invitado en esta tarde, dice, citamos, quema y arroba pensar en él, asomarse a su vida, leerle una arenga, verlo deshecho y jadeante en una carta de amores. Es como sentirse orlado de oro el pensamiento. Fin de la cita. El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente, sin muchos gestos, ¿no? Y a este propósito fue héroe no tanto por haber muerto en una acción de guerra suscitada por él mismo, sino más bien por haber luchado muchos años por un ideal y haber sabido sufrir por él. Voy a volver aquí al Face. Ahora que me llamó mi señora, pues me salí para ver quién más ha llegado. Bueno, aquí sigue participando el indio y dice lo siguiente. Dice, por supuesto que José Martí era un iluminado. No podía excluirse de las rebeliones inglesa, francesa, para erradicar e iniciar las revoluciones de los pueblos de América Latina. Coincido con el maestro historiador, con Arturo, sostengo que debíamos habernos conquistado los pueblos ancestrales antes de la llegada de los hombres blancos colonizadores. Muchos nacieron tan iluminados que todos tienen algo en común. Martí, Napoleón, el Che, Gandhi, Teresa de Calcuta, etcétera. Muy bien, indio, gracias por participar. Está participando. Bien. Patria, su periódico, que casi siempre lo redactaba él completo, y que casi siempre lo escribía él, periódico del Partido Revolucionario Cubano, fue el faro que guió la trinchera de las ideas y la consumación de los hechos de su guerra necesaria. Decir es hacer era su frase cotidiana. Cito, quien hace una guerra innecesaria no tiene perdón. Igual no tiene perdón quien no hace una guerra necesaria, solía decir. O sea, cuando un hombre de moral como él, o como Hidalgo, y desde luego como su compadre, su compañero de lucha, Morelos, pues eran hombres que venían de la religión, del amor al prójimo. ¿Cómo se les ocurre ir a combatir y matar gente? Bueno, aquí viene esta frase sólida como, y brillante como el oro. Cuando la guerra es necesaria, no hay que dejar de hacerla. Si estamos durante 300 años viendo cómo machacan a los indígenas, cómo van creando cerros de cadáveres por inanición, por falta de comida, por falta de salud, por la falta de higiene, por la mala paga, por 300 años, pues, ¿quién aguanta eso, no? Entonces agarran las armas, montan a caballo y van a hacer la revolución. Esas son las revoluciones necesarias. Una amiga me decía así medio desangelada, a ver, explícame, yo no sé mucho, decía ella, pero explícame cuáles son las guerras necesarias. Bueno, aquí está, ¿no? La guerra de independencia, la Revolución Francesa, la rusa y la mexicana y todas las que vienen, por cierto. Bueno. Él tenía la sabiduría de conocer cuándo hay que levantarse.
en armas. En el sentido de tomar la política radical, que es la ética social, escribió: la política es el arte de ser felices a los hombres. Y esa palabra tan manoseada, la política, ahora la gente común y corriente, la gente común, dice: no, ¿cómo que la política es el arte de hacer felices a los hombres? Por favor, con tanto dragón y tanto ladrón y tanto chapulín amarillo, azul y tricolor. ¿Qué va a ser en la política la que hace feliz a los hombres? Bueno, hay que entender que cuando él habla de la política, José Martí está hablando de la política trascendental, la que sobrepasa esos vicios en los hombres, la que hace del quehacer político, valga la redundancia, una virtud, la que se deja dar él mismo para que otros puedan cruzar el río. Quien sabe nadar y sabe construir el puente, se sacrifica porque otros pasen ese puente. Desde luego, un cobarde no puede ser feliz. Un topo metido en su hoyo, ¿cómo va a ser feliz? Un cínico tampoco. Puede estar escurriéndole el veneno del cinismo con una copa de vino ante una fiesta familiar, y hasta el más pequeño adivina que es un mugroso de espíritu, ¿no? El cínico. Mucho menos es feliz un maldiciente que trastoca el lenguaje y lo vuelve vil. Dicho por José Martí lo siguiente: la verdad llega más pronto donde va cuando se la dice bellamente. No le hablemos más en tonto al pueblo, decía Rafael Alberti, el poeta republicano español. Es tonto creer que el pueblo es tonto. Eso lo decía Alberti, pero también el señor Obrador. Subamos al pueblo. Un pueblo digno nunca está abajo, está arriba, muy arriba. Al maestro José Martí, como lo llamó Rubén Darío, maestro, ambos innovadores de la lengua castellana, más bien el español, que es al que estamos nosotros acostumbrados a hablar. Nunca se le escuchó decir a Martí, mucho menos escribir, una palabra soez, ni a sus enemigos, mucho menos a sus amigos. Su maestro Rafael María de Mendivi, que a la vez fue alumno de José de la Luz y Caballero, hizo de Martí un maestro de la palabra desde muy temprana edad. La palabra, herramienta para esclarecer las conciencias, para echar a andar al perezoso, para señalar al mal hijo de la patria, quien se avergüenza de su madre india o mestiza y que se le oye decir que más vale un peso en una bolsa que un amigo, aún más que un político pobre es un pobre político. Por aquí cerca hay un descendiente de quien inventó esa frase, ¿no? Martí justiciaba la amistad sobre cualquier otro sentimiento, y su capital político aún hoy es tal que no podríamos gastarlo en el resto de nuestras vidas. Señores, el que tenga patria, que la honre, y el que no la tenga, que la conquiste. Quiero hablar un poco del episodio del martirologio de José Martí en las canteras. Por cierto, ahí en La Habana hay un lugar donde él iba a quebrar piedra, está como un museo. Ahí dice: a temprana edad su padre, bueno, esto ya lo conté, lo llevó siendo niño para que se hiciera hombre a la cárcel. Desde la tierna edad dominaba el idioma como un Cervantes. Cualquier texto que escribiera eran brasas candentes que quemaban las manos enemigas que lo leyesen. Por eso lo sentenciaron a muerte. Y no era broma, ¿eh? Ya antes que a él habían ejecutado en el paredón a 6 jóvenes que luchaban por la independencia de Cuba. Cuando lo sentenciaron a muerte, él en sus versos escribe yo lo cito aquí: gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Figúrese un alcalde, ¿no? Español, seguramente fiel a la corona. Cuando lee la sentencia de muerte de un niño de 16 años, pues cualquier hombre, por más hombre que sea, se le vienen las lágrimas, ¿no? Entonces, repito, cualquier texto que escribiera eran brasas candentes que quemaban las manos enemigas que lo leyesen. Por eso fue que le propinaron la primera paliza por un texto que dirigió a su amigo Fermín Valdés, compañero de escuela,
en el cual denostraba al gobierno español por la opresión de su pueblo, donde le decía del oprobio y la traición de un compañero de curso, un chivato, que había señalado quién era el autor de ese texto. Ya lo dijimos, lo sentenciaron a muerte. Luego le bajaron la pena dándole 6 años de cárcel, picando piedra en unas canteras. Ahí se acabó de formar su carácter. Fue cuando, deportado a España, escribió su ensayo El presidio político en Cuba, donde dice que Dante se quedaba corto en su famosa obra La Divina Comedia ante los sufrimientos que él y sus compañeros de martirio pasaron bajo el azote del látigo y las llagas que ocasionaron los grilletes en sus pies. Su padre, que tenía ciertas influencias por ser policía y ante la entereza de crecerse en el castigo, hicieron el milagro de que se le mandara a la isla de Pinos por una temporada y luego se le extraditara a España, donde cursó las licenciaturas en leyes y filosofía. Había nacido el verdugo de los opresores, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada en 1953. Cuando al joven imberbe, Fidel Castro, le preguntó el juez: ¿cómo tú vas a organizar algo así siendo tan joven? ¿Quién fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada? Como un relámpago, ¿no?, les avienta al rostro José Martí. José Martí fue el autor intelectual. O sea, un hombre que había nacido un siglo atrás, en 1853, cuando el asalto fue en 1953. Él fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Bien. Bueno, esto es nuestra aportación en esta hora, aunque empezamos unos 10 minutos tarde porque no encontrábamos el código, y en esos últimos 10 minutos que nos quedan, pues vamos a invitar a Arturo o a alguno que esté por aquí a comentar sobre el punto. Con esto cerramos un ciclo de los héroes, tanto de México como ahora de América Latina, y abriremos otro este mes de julio. A lo mejor hasta hablamos de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias que se liberaron en aquel entonces, el Imperio Británico. Pues tú tienes la palabra, Arturo. ¿Cómo ves? Bueno, nosotros quiero decirles que pertenecemos a un grupo que se llama José Martí Benito Juárez, que por cierto el tío de Arturo ya tenía un grupo así, se llamaba así, Grupo José Martí Juárez. Y bueno, queremos darle cuerda de nuevo a este cuerpo de amigos que disfruten, imagínate, de la literatura de José Martí y de la enseñanza más bien de práctica de Juárez. Porque Juárez no escribió más que sus apuntes para sus hijos, pero la epopeya que corrió al retirarse para luego regresar y vencer es epopéyica, es digna. Hay una serie de televisión que se llama El Carruaje. Ojalá podamos rescatarla para ir viendo los episodios y sensibilizarnos más. Pero tienes la palabra, Arturo, tienes el micrófono apagado. Si lo prendes para que sí, comentes lo que estamos hablando. Bueno, pues ahora sí que toda esta parte histórica de lo que hizo, lo que escribió, lo que pensó José Julián Martí Pérez, es importante conocerlo. Lo mismo que lo de Simón Bolívar. Y sería muy bueno que para la siguiente vez hablemos de la obra de Benito Juárez para cerrar con la trilogía de los libertadores de América. Yo hago esa sugerencia y nos pondremos a preparar para la próxima semana esa parte. Me parece muy bien, Arturo. Acuérdate, yo también hablé sobre Benito Juárez en su natalicio. La verdad me complació enormísimamente que por medio de tu conducto me presentaras a don Sergio
y que él me invitara a dar la charla, diríamos, principal en el homenaje, en el natalicio de Juárez, ahí, lo que ahora es la Plaza de Juárez, en lo que va a ser el Parque Juárez. Y la verdad que lo tengo muy acá adentro, esa participación, aunque la cámara no grabó bien, puse de todos modos ahí lo que salió, porque la voz salió bien. Tú también de ahí declamaste, por decirlo así, sí, fue una declamación donde yo escogí los versos más importantes de un poeta mexicano, creo que de Plaza se llama, no sé. Y ahí está, inclusive, todas estas pláticas, a ver, ¿con quién empezamos? Empezamos con el precursor de la Revolución Mexicana, está ahí, Flores Magón. Luego continuamos con, no sé si con Juárez, también hablamos sobre Zapata, y no recuerdo qué otro héroe más, y están allí en la revista radiomorena.net.org, todas las charlas que se han dado, y esta misma la voy a subir ahora que terminemos, y va a estar en la revista, para que no anden buscándola por ahí en Facebook o en alguna otra parte, que no la encuentren. Va a estar a más tardar para mañana a esta hora, seguramente al amanecer ya estará ahí, esta charla que hemos dado y que pues aquí nos felicita también el Teutli, dice, buena la charla, felicidades. Bien, maestro, ahí lo que te toca a ti y a mí. Gracias, Teutli, desde Washington. No de C, sino el otro. Bien, claro, Juárez seguiría, por supuesto. Allá hablamos de la vida de Juárez, pero qué bueno que tú lo citas, a ver si podemos inclusive traer algún pasaje. Vamos a ir a los anales de los videos del carruaje, para ver, el actor caracterizó muy puntualmente el carácter, el gesto adusto, la roca que era Juárez, ¿no? Cómo luchó por años contra los franceses hasta sacarlos del país, porque no era juego lo que estaba pasando entre los monarcas, entre los monárquicos y los republicanos, los liberales. Era una encarnizada guerra civil, la que le tocaba también a los franceses darse de baja de este mundo, porque creían que acá venían a comer queso y vino nada más, y se les apareció, iba a decir Juan Diego, pero en este caso fue Benito Juárez. Hay multitud de títulos donde hablan sobre esto, y claro que sí. Bien, entonces ya estamos a las 8, ya deberíamos irnos, pero yo no quisiera dejar de decir que se está haciendo de nuevo la ruta de la libertad, ahora encabezada por personajes que van a hacer historia. Claudia Sheinbaum, perdón la pronunciación, y cómo no, también hay que darle crédito, digo, no hay que ser egoístas, al señor cónsul de México en el mundo, a Ebrard, ¿no? Porque, bueno, la lucha democrática se da entre contrarios también, aún dentro de este monstruo divino que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Claro, para los que tenemos el corazón a la izquierda, bueno, la Claudia sería nuestra candidata, porque ella ha tenido, hay que leer aquí su currículum en su momento, una vida de lucha a favor de los de abajo, de los más pobres, y para continuar con la política de Andrés Manuel, que es distribuir la riqueza social desde la base para crear estructura sólida hasta las otras entidades en la que participa el pensamiento, el saber, aunque Moctezuma, no el rey azteca, sino el antropólogo mexicano, pues se ha quejado amargamente porque Obrador le recortó el presupuesto para la investigación antropológica. Bueno, pues hay que jalarle las orejas a Obrador, ¿cómo es eso, no? En fin. ¿Alguna tarea que tengas para nosotros en el ajedrez o en tu cátedra de historia? Tú eres maestro de historia, Arturo. Soy profesor de enseñanza de historia en secundaria. Ya. Por supuesto, enseñamos la historia de México, la historia universal, y que justo hay tanto que decir, tanto que volver a conocer de la historia de nuestro pueblo, por lo que agradezco y estaremos preparando en este caso,
las acciones de Benito Juárez en su política internacional. Correcto. Vamos a hablar en ese punto. Muy bien, pues aquí están ansiosos por entrarle también al debate de otro tipo de temas, pero siempre tendremos un segmento de historia de 10, 15, 20 minutos, ¿no? Y después hablaremos de política en el sentido actual. Mira, Henry ya tiene candidato por lo que veo, Henry. Dice Noroña 2024. Bueno, Henry, está bien, se vale. Aunque Noroña, según he visto las encuestas, tiene creo que el 20% de preferencias, ¿no? Contra los muchachones de Morena arriba, que van empatados, por cierto, según la encuesta, ¿no? Pero las encuestas siempre a veces están cuchareadas, entonces no hay que ponerle mucha atención a las encuestas. En fin. Bueno, pues yo creo que se ha llegado la hora de despedirnos y volveremos la próxima semana, cómo no, con Juárez en una parte del programa. Por aquí estamos también haciendo maletas para ir a México el 21 de agosto, que va a ser la gran convención por la libre de los morenos y morenas. Decía Ackerman el sábado pasado, donde tuvimos la convención de Morena en Baja California, que si vamos todos los que estuvimos ahí y un adendum más, podemos en una magna asamblea nacional darle la vuelta al partido y tomar el timón. Bueno, ojalá si fuera de fácil, ¿no? Bien, pues yo me despido. Yo soy José Luis González, alias el Capitán. Acá, don Arturo Cuauhtémoc, ¿cómo dice tu correo? El guerrero de la historia. Eso es, el guerrero de la historia, Arturo. Bien, así es. Nos vemos, que estén bien. Un abrazo a todos y a todas. Esto lo van a ver en mi página dentro de un rato, en la página radiomorena.net. Hasta siempre.